Buenos días, soy Zulema Weil de Buenos Aires, Argentina. Siempre es grato compartir ideas y enriquecernos mutuamente. Se preguntarán por qué elegí este tema como comienzo del ciclo. Me pareció que además de contarles cómo es el régimen legal en la Argentina, podíamos hablar de cómo llegamos a este régimen. También pensé que les podía ser útil que les transmitiera algo de mi larga experiencia en la magistratura, porque a los jueces nos toca intervenir en los conflictos, ya sea para gestionarlos o para resolverlos. No solo en los divorcios, también en los embarazos de niñas o adolescentes no deseados, de conflictos entre padres e hijos, o en conflictos entre los padres respecto de los hijos, o en testamentos impugnados, o en tantos otros conflictos que nos toca intervenir. La pregunta que sigue es cómo nos introducimos en las desavenencias. Yo diría que lo primero que tendría que decir es que no tenemos que ser iatrogénicos, al igual que los médicos. No tenemos que dañar con nuestra introducción, ni tampoco escalar el conflicto, que es un modo también de hacerle daño a las partes. El camino tradicional que nos han enseñado en la facultad y que nos parecía el más lógico era resolver dictando sentencia. Más, ya hace algunos años, varios en el caso de mi país, desde el 89, que pensamos que la contienda es un lugar donde se enfrentan las partes como en la guerra y termina con una sentencia que da vencedores y vencidos. Esto último llevó a la justicia especializada en familia a utilizar audiencias de conciliación como el elemento más habitual y yo diría más eficaz para lograr una armonización entre las partes que vienen al tribunal pidiéndonos ayuda. Cuando yo digo ayuda, si bien es formal la forma que lo piden, con una demanda y una contestación de demanda y todo un litigio, es un modo de formalmente de decirnos estamos en conflictos y necesitamos de la ayuda de ustedes para poderlo gestionar. La mayoría de las parejas prefieren hacerlo cuidadosamente en lo emocional, a fin de poder tomar decisiones más, yo diría, que permitan la reestructuración de la familia y no optar por los procesos adversariales que suelen tener más daño en cuanto a lo emocional. Hoy es habitual que focalicemos gestión o resolución de conflictos en 3 temas centrales o nociones centrales. 1, el conflicto, otro, la comunicación y tercero, el cambio. A pesar de los diferentes contextos presentados por los especialistas en esta disciplina, la gestión del conflicto está basada en la existencia de distintos o diferentes mundos. Es decir, que todo proceso individual o social comprende varias realidades. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando
le preguntan a los miembros de una pareja cuándo se separaron, en qué momento, ellos no coinciden en ese momento. Ni qué decir cuando les preguntan las causas. Allí la situación es mucho más disímil. Al hacer mención de esta diversidad de mundos, surge un cuestionamiento a los supuestos tradicionales de las ciencias sociales, en especial al derecho. Creo que es más fácil comprender o descubrir esta diversidad en nosotros mismos, cuando, por ejemplo, después de un tiempo hemos interpretado una norma de una determinada manera y al presentarnos otro caso de similares circunstancias, nos damos cuenta que ya no pensamos así y no lo interpretaríamos de ese modo. Hemos cambiado nuestro enfoque. La teoría y la práctica de la gestión del conflicto mantienen un foco permanente en los patrones de la interacción. Si ustedes me preguntan a mí qué voy a hacer antes de comenzar una audiencia, la verdad, hasta que no los veo actuar, es decir, hasta que no veo la interacción que hay entre las dos partes, no lo puedo decir. Este es un cambio de paradigma. No nos encauzamos tanto hacia lo individual, sino que nos ubicamos en el sistema de interacción de la pareja. ¿Por qué? Porque ese camino ofrece distintas perspectivas y también distintas alternativas. No orientar el problema desde el ángulo de una patología individual, sino que analizar el conflicto desde el contexto en que aparece, es mucho más productivo, porque con esto no estoy afirmando que no pueda haber algún conflicto individual. Algún trastorno individual puede haber. Podríamos decir, puede haber 2 trastornos individuales. Pero en general, enfocarlo desde el contexto nos ayuda a comprender más qué es lo que está aconteciendo. Las causas y las consecuencias en materia familiar son intercambiables. No es una causalidad lineal, como la que aplicamos en el derecho civil, sino circular. Hay una investigación hecha en la Universidad de Medellín por una joven investigadora respecto de los casos de violencia, y ella llega a la conclusión, después de un tiempo largo, que en la mayoría de los casos es mutua, casi un 70%. Si a ustedes les interesa conocer acerca de esta investigación, pueden ingresar a la web de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia y ver esa mesa redonda que se llevó a cabo sobre violencia en el Congreso que se realizó en Bogotá, Bolivia. No, perdón, ¿qué Bolivia? Colombia, perdón. A la causalidad circular que cité, debemos sumar la manipulación de los procesos que se hace con la comunicación en los juicios. Cuando se modificó en Buenos Aires la constitución de los tribunales orales, dejamos de tener procedimiento escrito con un juez y una apelación a un tribunal de 3 jueces y empezamos a tener un tribunal oral de 3 jueces que escuchaban lo que acontecía,
nos sorprendimos todos. ¿Por qué? Porque el incremento de condenas fue enorme comparativamente con lo que venía ocurriendo antes en los juicios escritos. Es más intimidante ver la situación y los personajes que leerla. Hay un filósofo griego que fue esclavo en Roma y que después fue liberado, que se llamaba Epicteto, que una vez que fue liberado se dedicó a la filosofía. Y él decía, no es importante lo que acontece, sino lo que decimos de lo que sucede. Bueno, siempre regresamos a esta antinomia, procedimiento escrito versus oralidad. La conclusión es sencilla. No hay tantas posibilidades para presentar la situación adornada o transfigurarla o transformarla en la realidad de la oralidad. Lo importante es tener en cuenta que el discurso es el medio para construir el conflicto y también para desconstruirlo. Diría que la contribución más importante que han hecho los especialistas en esta disciplina es el reconocimiento pragmático de la buena comunicación. Es una conversación que va a legitimar la posición que ocupan los participantes. No es que vamos a privilegiar una historia sobre la otra, de ninguna manera. Pero vamos a mantener una posición empática hacia ambos. Es, como diríamos, ponernos en los zapatos del otro. Es escuchar con empatía, ponernos en los zapatos del otro. Es entender lo que ellos entienden, lo que ocurrió. Esto no quiere decir justificarlo. Hein Kohut, que era un psicoanalista austríaco, que se radicó después en los Estados Unidos, decía algo muy claro. Ponerse en los zapatos del otro no significa comprarlos. Es decir, no quiere decir comprarlos. Tal aproximación al conflicto no focaliza en las decisiones. Sin embargo, la experiencia nos dice que los conflictos se tornan visibles y presentes y otros no. Están como marginados, ocultos, ignorados por las partes, aunque nosotros los percibamos. De modo que el conflicto no se genera solo en intereses distintos o diferentes, sino en aquellos intereses que son rotulados como significativos y competitivos. El conflicto no lo vemos entonces simplemente como el resultado de esta diferencia de intereses, sino que también es el resultado del proceso que han cumplido, en cuyo interior hay diferencias significativas, pero también hay diferencias competitivas entre ellos. Si los conflictos los entendemos como un fenómeno discursivo, vamos a tener que pensar en el proceso en que se fueron involucrando estas interacciones de las historias
y vamos a tener que sacar como conclusión que hay una interacción que podemos calificar como conflictiva. Las desavenencias nunca se limitan a los participantes involucrados directamente, sino que existen otros terceros que pueden sufrir las consecuencias de esas desavenencias. Hasta aquí todo lo que hemos hablado es de la forma que enfrentamos o abordamos el conflicto. Pero es relevante en la pareja que se separen los temas de los hijos a quienes debemos preservarlos. Entre las empresas intentadas por el hombre, seguramente existen muy pocas en las que el índice de fracaso sea tan alto. Más de la mitad de los divorcios de las parejas terminan en fracaso, lo que significa que el divorcio se ha convertido en una regla y no en una excepción. La organización post-divorcio es en realidad un proceso que se desarrolla en el tiempo, en etapas. Hay una premisa básica. Los esposos pueden divorciarse y tomar caminos diferentes, pero los padres no. En las parejas divorciadas disfuncionalmente, es probable que encuentren una pareja marital insuficientemente divorciada desde el punto de vista emocional. Y como consecuencia también de lo funcional. Por lo tanto, la pareja parental puede ocurrir que también esté muy divorciada y no va a poder cumplir las funciones de padre. Ya sea porque la pareja entonces matrimonial esté mal divorciada o la parental muy divorciada, no van a poder cumplir la función de padres que tienen asignada. ¿Cuáles son las funciones parentales? Nosotros las dividimos en dos categorías. La primera son las funciones nutritivas o nutricias, que implican dar afecto, cuidado, abrigo, alimentación, etc. Estas pueden ser cumplidas individualmente e independientemente por cada uno de los padres. Las otras funciones, las normativas, son aquellas que promueven la adaptación de los hijos a la realidad. Están más unidas al no que al sí. Por lo tanto, son frustrantes, estresantes, no políticas y que exigen que ambos las ejerzan conjuntamente en forma coordinada, aunque sea en acuerdos básicos. Existe más amor por los hijos en estas funciones normativas que en las nutritivas. El fenómeno de la coparentalidad, y a veces yo diría el fracaso de la coparentalidad, lleva a sabotajes y a inevitables alianzas o coaliciones entre uno de los padres y los hijos. Esto socava la estructura jerárquica de la familia, atrapando a los hijos en dramáticos conflictos de lealtades. Yo diría, recuerdo en este momento, que tuve un caso que él era
un empresario y ella una psicóloga, y que en la audiencia se dieron cuenta que su hijo de 11 años los engañaba a ambos. A uno le decía lo que quería oír y al otro también lo que quería. De ese modo no tenía conflictos con ninguno y pensaba que podía transcurrir su vida tranquila, lo que evidentemente evidenciaba que no estaba teniendo un buen vínculo con ellos. El principal origen de la disfuncionalidad de estas familias es la mala disolución del divorcio emocional de la pareja, que atenta contra la continuidad de la pareja parental. Otras veces es la competencia entre ellos o la búsqueda de tener más poder en relación al otro. Las etapas del proceso de divorcio son la prerruptura, la ruptura, la familia convivencial uniparental, el cortejo, el nuevo matrimonio o rematrimonio o unión convivencial, la familia reconstituida o ensamblada y por último el destete de los hijos. Es decir, los hijos se han convertido en adultos y ya no hay ese divorcio de la pareja definitivo parental. En la prerruptura es comenzar a ver el divorcio como un mal menor y después romper el equilibrio para llegar a él. En todos los casos, las parejas hacen esfuerzos para evitarlo, explicables por lo que implica el divorcio. Es el fracaso de un proyecto común, el desequilibrio que se produce en la familia, la incidencia que tiene en la familia extensa y yo diría lo más importante, el enorme dolor. El matrimonio disfuncional en muchísimas oportunidades en este periodo congela la situación para mantener la continuidad, con deterioro de sus miembros y de las funciones maritales, hasta que en un momento el equilibrio se rompe. Cuando esa ruptura se produce por la aparición de un tercero que hace pareja con uno de los miembros y se precipita la ruptura, surge una situación muchísimo más conflictiva. Se refuerza el resentimiento y el sentimiento de traición. Surge una construcción de la realidad de quien alguien robó al esposo o a la esposa, o que uno de ellos se escapó y lo dejó solo, y inmediatamente crean una historia. ¿Cuál es esa historia? Que ellos eran una familia tan feliz, que vivían en paz y en armonía, y que vino ese tercero a destruir eso tan maravilloso. Las telenovelas no nos ayudan a esto, porque en las telenovelas siempre hay un maldito o una maldita que se enamora y produce la ruptura. Pero en realidad, la pareja ya estaba bastante divorciada emocionalmente y faltaba esa cuota para la ruptura. Yo diría como la gota de agua que rebalsa el vaso. En la etapa de la ruptura, que es el momento que nos toca intervenir,
Es el momento de la aceptación de la incapacidad para continuar con la relación. Las estadísticas americanas muestran que en un 83% de los casos, perdón, en un 85% de los casos, un miembro de la pareja no quiere divorciarse. Están ya en distintos momentos, con lo cual la situación se hace más difícil porque es asimétrica. Si pensamos en términos de circularidad, como veníamos hablando, causa, consecuencias intercambiables, es evidente que no va a haber ni victimarios ni víctimas. Aquí el derecho no nos ayudó durante muchísimos años, porque pensó en forma lineal, culpables e inocentes. Este es el momento de elaborar el divorcio emocional. En ese proceso, ustedes van a encontrar que hay sentimientos de culpa y sentimientos de pérdida de autoestima. Uno se siente en algún lugar culpable por desconfirmar a la otra persona, y el otro, al no ser confirmado, hace una crisis de autoestima. Pero también puede ocurrir que haya una herida narcisista de tal entidad que lo lleve a esa persona a conductas persecutorias. Ustedes habrán visto en los casos de violencia cuando alguien continuamente lo llama y lo persigue, y bueno, ahí empezamos con las perimetrales, con prohibirles que no pueden llamarlo, ni enviarle WhatsApp, ni tampoco escribirle por email, pero en realidad, en muchos casos, esto termina desgraciadamente en femicidios. Es decir, en general son aquellos hombres que sienten que no pueden ser dejados, que su herida es tan grande que la tienen que reparar de alguna manera. Las confusiones entre la pareja marital y la pareja parental, no cabe duda que se extienden a los hijos. La sociedad conyugal tiene hijos por un lado y bienes por el otro. No son compartimentos estancos. Anteriormente, nuestra sociedad dividía los hijos para la madre, los bienes para el padre. Que esto ocurra es trágico para los niños. ¿Por qué? Porque pierden su papá. Yo quiero recordarles otra investigación que ha llevado a cabo la doctora Kelly en Sausalito, es una población cercana a San Francisco, ¿por qué la quiero recordar? Porque ella comenzó su investigación partiendo de la base que el divorcio implicaba la muerte del padre. Fíjense qué tesis. Y estuvo trabajando en 60 matrimonios que se divorciaban en ese momento, esos 60 matrimonios después a los 5 años, después a los 10 y después a los 20. Yo no la seguí, no la seguí más allá de los 20, pero sé que tuvo que cambiar su presupuesto, es decir, el presupuesto del cual había partido. ¿Qué ocurre cuando la absorción total de la madre de las funciones parentales? ¿Qué es lo que provoca? Provoca el alejamiento del padre con el abandono emocional, personal y económico de los hijos. ¿Y qué intenta la madre? Reemplazarlo por el futuro padrastro o padre afín, conforme ustedes lo quieran llamar. Últimamente está de moda padre afín. Este mal reparto es consecuencia de una concepción machista patriarcal de la realidad.
Esto lo tenemos que evitar a toda costa. Es considerar a los niños como un objeto. Por eso hoy hablamos de responsabilidad parental. Los niños son sujetos y tienen derechos a conservar la relación con ambos padres. Por eso insistimos en la responsabilidad parental compartida. Y no solamente en la responsabilidad compartida, en la guarda personal de los hijos compartida. Si no nos queda más remedio y tenemos que dar una guarda unilateral, no vamos a poner como antiguamente poníamos el acento en las mamás. Vamos a ponerlo en aquel padre que facilite y garantice el mejor acceso del otro progenitor también al de la familia extensa. Porque ustedes vieron que muchas veces cuando las parejas se pelean, no solo el marido empieza a ser el malo para la mujer, sino que la suegra, el suegro, la hermana, los hermanos, los tíos, los primos y los amigos. Cuando es a la inversa, es ella la que tiene una familia horrorosa, la suegra, el suegro, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el momento que generalmente nos toca intervenir, a los abogados y a los jueces. Yo les aseguro que he visto familias destrozadas por malos acuerdos legales, aún varios años después del divorcio. Se necesita enorme cuidado en cómo intervenimos y muchas veces recurrimos a la ayuda interdisciplinaria. Digo muchas veces, por no decir casi siempre o siempre. Es decir, recurrimos a las asistentes sociales, recurrimos a los psicólogos, a los psicoterapeutas, a los terapeutas de familia. Y también, últimamente, a los coordinadores parentales, que son los que nos ayudan a que puedan cumplirse las órdenes que da el tribunal. Se necesita enorme cuidado en cómo se interviene, y lo vuelvo a repetir porque creo que es importante, y haber eliminado el divorcio contradictorio nos ayuda a enfocarnos en lo importante que es el cambio. Vamos a ver este último elemento que citábamos entre los tres que les dije con anterioridad. Focalizarse en el cambio es pensar en el futuro y no en el pasado. Todos los participantes deben sentir que van a cumplir un rol legítimo en este proceso. El cambio se asocia con la contribución a una nueva historia. Esa historia va a ser colectiva, van a participar todos. Y fundamentalmente tenemos que tratar de lograr que los participantes sean descritos como personas de buenas intenciones. No sé si ustedes vieron una serie de Netflix en que ellos parecían una pareja que se divorciaba muy tranquila y estaban de acuerdo. Ella se iba a vivir a Los Ángeles y él se iba a quedar en New York. Ella era una actriz y él era un director. Sin embargo, la participación de los abogados, ¿qué produjo? Produjo una desconfianza de tal tipo en cada uno de ellos que eso se convirtió en una contienda tremenda. Y no es porque ellos pensaran que ninguno de ellos no eran buenos padres para su hijo. A todo lo dicho, debemos agregar a estos participantes directamente involucrados lo que observamos, lo que no puede ser ignorado. Nuestra propia participación no
puede ser ignorada. Tampoco la de los abogados. Estos últimos, además de defender los intereses de sus clientes, tienen los propios. Lo que no hay que olvidar, en algunas situaciones pueden entrar en conflicto. Yo he visto abogados que quieren prolongar los juicios, no quieren llegar a ningún acuerdo porque les interesa seguir cobrando de esos clientes. En cuanto a nuestra propia participación, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir que es fundamental que no debemos proyectar hacia los participantes nuestros propios conflictos personales. Debemos poder hacer una disociación instrumental. El juez no nació de una probeta, no lo criaron en un laboratorio aséptico, tiene una familia de origen y una familia que creó. Por otra parte, estar en continuo contacto con conflictos humanos también nos moviliza. Esto provoca que muchos de nuestros jueces acudan al psicoterapeuta, al psicoanalista, porque es un modo de cuidarse. La experiencia americana, por ejemplo, en materia de tribunales de violencia, muestran que los jueces, después de 4 años, muchas veces no soportan estar continuamente expuestos a ese tipo de casos y piden el cambio de la jurisdicción. Probablemente ellos no hayan buscado ayuda terapéutica como buscan la mayor parte de los jueces argentinos. El código nuevo que tenemos, lo primero que articula en esta materia es que es nula la renuncia a pedir el divorcio. Todo acuerdo que tenga una cláusula de ese tipo es nula. Además, a diferencia de la regulación anterior, se eliminó la separación personal que autorizaba a no convivir, pero que no daba nuevo título nupcial. El legislador la consideró una institución de muy escasa aplicación, lo que fue cierto, porque responde a un contexto social distinto. Esto surge de las estadísticas que llevan los tribunales. El divorcio solo se decreta judicialmente en mi país, no hay divorcio administrativo y no hay divorcio notarial. Lo pueden peticionar ambos o lo puede peticionar solo uno de los esposos. Con anterioridad, el divorcio vincular se peticionaba por causales subjetivas y ustedes también las tienen. O la otra opción eran las causales objetivas. El adulterio, la tentativa contra la vida del otro o de los hijos, fueran comunes o no, ya sea autor, cómplice o instigador, la instigación de uno al otro a cometer delitos, las injurias graves, que era la causal más usada, junto con el abandono voluntario y malicioso del hogar. Estas son las causales subjetivas. El divorcio objetivo podía tener lugar por presentación conjunta sin imputación recíproca de culpas o de hechos culpables. Solo bastaba invocar causas graves que hacían moralmente imposible la vida en común. O el otro supuesto de la separación objetiva era la separación de hecho, que exigía estar precedida por un plazo. En el caso de la separación eran 2 años y en el caso del divorcio eran 3. El subjetivo estaba inspirado, y ustedes esto lo saben, en el tradicional divorcio-sanción. Es un proceso contencioso que le quita valor a la confesión. Uno no puede confesar sus faltas
y que también impedía el allanamiento a lo que el otro decía. En cambio, el objetivo indicaba que era un matrimonio desquiciado, que no cumplía ninguna función positiva, aunque objetivamente no hubiera causales. Lo concreto es que desde el año 90, el 82% de las demandas eran peticionadas por divorcio conjunto. Es decir, que restaban unas 18. Esas 18 eran por divorcio contencioso. Los jueces en las audiencias lograban convertir de esos 18 muchas veces en un rango entre 10 y 12%. Es decir, que como máximo en un año quedaban 8% o 6% de demandas litigiosas. Esas personas que seguían litigando por años estaban tan resentidas que involucraban a su familia, a sus hijos, a sus amigos y a todo el mundo. Desgraciadamente a sus hijos, ¿no es cierto? Y siempre era lo mismo. Los testigos de él decían que él era una maravilla, los amigos que era un padre y un esposo impecable, y los de ellas decían que ella era espléndida, que era una ama de casa extraordinaria, que cuidaba a sus hijos siempre, que era muy complaciente con su esposo. En resumidas cuentas, los dos eran perfectos. De modo que el legislador entendió que no cabía exigir más causales para peticionar el divorcio. El nuevo código nos rige desde agosto del 2015, es decir, que todavía no han pasado 5 años. Hoy, suprimidas las causales, basta la voluntad de los esposos o de uno solo para peticionar el divorcio. Entendiendo que si para contraer matrimonio se necesitan 2, para mantenerlo también se necesitan 2. No hay tampoco necesidad de esperar ningún plazo para peticionarlo, como antes, que como yo les dije que había que cumplir 2 o 3 según lo que decidiéramos, lo que decidieran, separación o divorcio. Por supuesto. Había un problema. Muchos de los matrimonios jovencitos, duraban muy poquito juntos y tenían que esperar 2 o 3 años para poderse divorciar. Volviendo a esto de que algunos autores entienden que el plazo era necesario para que los esposos reflexionen y no tomen decisiones apresuradas, en realidad es una situación tan dolorosa para ambos que no parece que tomen decisiones apresuradas. La realidad en mi país muestra que las generaciones jóvenes no se casan, conviven. A veces después de tener 1 o 2 hijos, ahí contraen matrimonio. El número de matrimonios baja y baja cada año. Se incrementó solo en los matrimonios homoafectivos o homosexuales, como lo quieran llamar, pero ya después de estos casi 5 años empezamos hace 2 a tener divorcios de ellos también. Es paradojal que los homosexuales quieran casarse en una época que los heterosexuales prefieren solo convivir o adoptan el live together apart, que supongo que ustedes lo conocen, que es cada uno en su casa, compartiendo los fines de semana, o compartiendo viajes, o compartiendo no las vacaciones, pero manteniendo una independencia entre ellos
que no implica convivencia. También tenemos muchas familias uniparentales en las cuales la cabeza es una mujer, que prefiere un estilo de vida más independiente y que, aunque no sea tan confortable desde lo económico, no toleran a su criterio indeseables desigualdades de poder. Bueno, pero la familia es tema para otro día, ¿no es cierto? Volvamos al divorcio. Toda petición de divorcio debe ir acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de él. La omisión de esa propuesta impide dar trámite al divorcio. Si el divorcio es peticionado por uno solo de ellos, el otro va a poder ofrecer otra propuesta cuando conteste la demanda. Al momento de formular las propuestas, uno tiene que acompañar todos los elementos en que se funda. Esto no quiere decir que el juez no pueda ordenar otros elementos a petición de parte o de oficio, que se van a incorporar. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar una audiencia a los cónyuges. En ningún caso el desacuerdo sobre el convenio va a suspender el dictado de la sentencia. El trámite es sumarísimo. Hasta que lo peticionan, no es necesario la aprobación del convenio con anterioridad a la declaración del divorcio. La obligación es presentar la propuesta, nada más. Pero en 15 días están divorciados, desde que entablaron la demanda. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en este punto tanta inflexibilidad de la ley? Bueno, porque tenemos una historia. Porque cuando se modificó la ley, introduciéndose lo que fue llamado el divorcio por presentación conjunta, donde los esposos manifestaban que era imposible moralmente la vida en común, muchos jueces con creencias religiosas lo denegaban. ¿Cómo? Aduciendo que lo dicho en las dos audiencias que tomaban no era suficientemente idóneo para decretar el divorcio. Yo recuerdo que había un juez de primera instancia que siempre decía, yo no sé qué pasa, a mí me tocan los divorcios más horrorosos. Él viene y me dice, no, yo ya tengo otra mujer y estoy embarazada, está embarazada. O ella viene y me dice, no, yo llegado con él, no quiero saber nada, yo ya estoy pensando en formar otra familia, o él es un perverso, pero un perverso no como utilizamos el término vulgarmente, sino es un perverso desde el punto de vista psicológico, goza con hacer sufrir. Era obvio lo que pasaba. Como los abogados sabían que ese juez se resistía a decretar el divorcio, asesoraban a sus clientes para que contaran las historias más horribles dentro de esas dos audiencias. Y como de eso no quedaba constancia por escrito, sino que era oral, él se terminaba convenciendo de que no había más solución y que había que divorciarlos. Otros optaban por un mecanismo formal. Nosotros en nuestro Código Procesal tenemos media hora de tolerancia que se aplica a los jueces para tomar audiencia. ¿Por qué? Porque si fijamos una audiencia a las 9 de la mañana, puede ocurrir que algo urgente nos lleve a tener que abocarnos a ese caso. Por ejemplo, muchas veces las medidas cautelares de violencia u otros problemas. Entonces esa media hora también en general la utilizamos como modo de que las partes lleguen tranquilas y si hay algún inconveniente en el tránsito en una ciudad tan grande como es la nuestra, no se pierda la fijación de la audiencia. ¿Qué hacían estos jueces?
Fijaban la audiencia a una hora determinada y la tomaban inmediatamente. ¿Para qué? Para decir que no habían concurrido y en consecuencia mandaban al archivo el expediente. ¿Qué producía esto? Que tenían que volver a iniciar todo en otro pleito. Este es el motivo por el cual se decreta el divorcio rápidamente y después se discuten los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Los alimentos, la guarda de los hijos, la división de bienes, todos tienen que estar regulados en las propuestas que dijimos que tenían que presentar con la petición de divorcio o si se presentaban separados en la contestación. Este es el único requisito, como ya les dije, para solicitarlo. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses del grupo familiar, las cuestiones pertinentes van a ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento que está previsto en la ley local. Esta indicación me permite recordar que a pesar que Argentina es un país federal, la legislación de fondo es uniforme en todo el país. Son facultades delegadas por las provincias a la Nación, por lo que el Código Civil y Comercial de la Nación se aplica a todas las provincias, es decir, a todo el territorio del país. Lo que no ocurre con el caso de México o el caso de los Estados Unidos, donde cada estado tiene legislación de fondo diferente. En esta instancia no se juzga lo justo o lo injusto de las propuestas a los efectos de la declaración del divorcio. La eficacia del convenio va a ser juzgada más tarde por el juez. Bueno, ¿cuáles son entonces los efectos del divorcio? El convenio regulador debe contener la atribución de la vivienda que fuera sede del hogar conyugal, la distribución de los bienes, y ustedes, al igual que nosotros, tenemos un régimen patrimonial de comunidad restringida y un régimen patrimonial de separación de bienes. No tenemos régimen de participación. Las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges. Esta es una institución nueva que después la vamos a ver muy someramente. La responsabilidad parental, en especial la prestación alimentaria, es decir, los alimentos, y todo en la medida de que se den los presupuestos fácticos que la ley establece. Lo dispuesto con anterioridad no impide que se propongan otras condiciones de interés de los esposos. Nosotros habitualmente fijamos qué va a pasar el día del padre, el día de la madre, el día del cumpleaños del papá, el día del cumpleaños de la mamá, qué va a pasar en Navidad, qué va a pasar a fin de año, qué va a pasar el 1 de mayo, qué va a pasar el día del cumpleaños de los chicos, cómo lo van a repartir, qué va a pasar con las vacaciones. Nosotros tenemos 2 periodos de vacaciones, 15 días en invierno y 3 meses en verano. Muchas veces se incluyen otro tipo de cláusulas, por ejemplo, que son de interés para los esposos. Esto en alguna medida copiándolo de lo que han hecho los americanos. Se compromete uno a no hablar mal del otro y el otro no hablar mal de él. Y en caso de que sí ocurriera, se le impone una multa. También se establece cómo van a ser los traslados entre casa y casa y quién lo va a llevar a cabo. También se establece que en caso de que alguno de los niños esté enfermo, tiene que el padre que está con él tener el certificado médico que aconseja que no haya traslado. También en el caso de que tiene que hacer el traslado, debe acreditar que no lo puede hacer porque está enfermo y tener el certificado médico. Es decir, que es muy amplio cómo se puede hacer este convenio, regulando muchísimos aspectos de la vida cotidiana y también de cómo se van a repartir las tareas los padres. El juez puede exigir que el obligado a cumplir determinadas prestaciones o determinadas funciones
tenga que otorgar garantías personales o garantías reales para que sea aprobado el convenio. El convenio o la decisión judicial pueden ser revisados en caso de que la situación se modifique sustancialmente. Es obvio, la vida es activa y las cosas van cambiando. La atribución del uso de la vivienda familiar se otorga a petición de parte, pero el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge al que no se le atribuye, sobre todo en los casos de bienes gananciales, ¿no es cierto? Se toma en consideración entonces si se trata de un bien propio, peor si fuera un bien propio de al que no se le atribuye, o ganancial, o si está alquilado. En el caso de que fuera alquilado, se va a tener que determinar quién va a pagar el alquiler. Cuando una pareja se divorcia, las posibilidades económicas en general siguen igual o son las mismas que cuando estaban casados. Mas al tener que mantener dos hogares, esto significa el aumento de los gastos, lo que es obvio. De modo que, salvo que se trate de personas de muchos recursos, se baja el nivel de vida de ambos esposos y de los hijos. Los cónyuges pueden pactar la atribución de la vivienda, en definitiva es el juez el que va a decidir, teniendo en cuenta qué padre se quedará a cargo de los hijos. Nuestro código ha hecho un cambio paradigmático en el tema de la responsabilidad parental, en eje con la Convención de los Derechos del Niño, considerando que el hijo es una persona titular de una serie de derechos que le aseguran su desarrollo y de deberes para los padres para concretar ese cometido. La ley habla de protección y formación integral. Hay tres principios fundamentales en la ley que sirven de pauta interpretativa: el interés superior del niño, la autonomía progresiva de los chicos y el niño debe ser oído. Asimismo, en cuanto al ejercicio de la responsabilidad parental, cuando los padres no conviven, el giro también ha sido copernicano. El anterior régimen propiciaba el cuidado personal unilateral de los hijos. Hoy se establece que sea compartido. Ambos padres tienen el ejercicio de la responsabilidad parental, presumiéndose que los actos llevados a cabo por uno de ellos cuentan con el consentimiento del otro, salvo oposición expresa. Hay algunos supuestos de trascendencia que requieren la doble conformidad, pero no son muy de interés para esto, son para salir del país. Nosotros tenemos muy malas experiencias respecto a la sustracción de menores, así que cada padre tiene que tener el poder ante notario del otro padre que le permite salir del país, certificado por el Colegio de Escribanos y con la apostilla de la Haya, para que sea válido en otros países, además de haber solicitado a ambos el pasaporte para que los niños puedan viajar. El ejercicio entonces de la responsabilidad parental es ejercido por ambos, aunque no convivan, lo que implica que se terminó con ese sistema en el cual uno tenía la guarda, que decidía, y el otro se limitaba a mirar desde afuera. Esto es contrario a la igualdad de los derechos y a la equivalencia de la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos, lo que supone que era contrario a las convenciones sobre derechos humanos. Con habitualidad, en el sistema anterior, el hijo se iba desvinculando de su padre porque convivía exclusivamente con su madre y ésta asumía todas las decisiones,
convirtiéndose solamente él en un proveedor económico, lo que evidentemente no era bueno para los niños ni para los adolescentes. Hay una tendencia en el derecho comparado de receptar el ejercicio compartido. El Código de Familia de El Salvador, el Código de Niñez y Adolescencia del Paraguay, el Código Civil de Brasil, el Código Civil de Uruguay, el Código Civil francés. El cuidado personal deriva de la responsabilidad personal. Cuando los padres no conviven, la regla es el cuidado compartido y la excepción el unilateral. Puede ser alternado. El hijo comparte periodos de tiempo con cada uno de los padres en sus hogares, conforme la organización y posibilidades de la familia. A veces comparten una semana cada uno, a veces ahora con la pandemia el plazo se extendió porque lo extendieron al periodo de incubación de la enfermedad, es decir, que generalmente son 14 días que están con uno y con otro. Esto va a depender de cada familia. Otros eligen 2 días, el quinto es alternado en cada semana y el fin de semana también alternado. La otra forma de guarda compartida es la guarda indistinta. A diferencia de la anterior, que tenían 2 hogares, acá el hijo va a residir principalmente en uno, pero se comparten las decisiones, se distribuyen las tareas de cuidado de una manera equitativa entre los 2 padres. Porque uno de los principios básicos del código es la igualdad, no solo entre los cónyuges, sino también en cuanto a los hijos. Nuestra ley promueve que el cuidado personal sea compartido, incluso alternado. ¿Por qué? La sociedad ha cambiado, la mayoría de las mujeres trabajamos, tanto como los hombres. Ellos por su parte también han cambiado, no son como en la época de mis abuelos o inclusive de mi papá, en el que estaban menos involucrados con la crianza de los hijos. Hasta algunos hoy cumplen roles que eran exclusivos de las mujeres por tradición. Yo divorcié a una pareja en que ella es empresaria y él cumple la mayor de los roles dentro del hogar. Está más él con los hijos durante el día que la madre. En consecuencia de todo lo dicho, la atribución de la vivienda va a depender de cada situación. También se evaluará para distribuirla qué condiciones económicas se encuentran los cónyuges para procurarse una vivienda por sus propios medios. La experiencia española durante la época de recesión que tuvieron hace unos años atrás mostró que la mayoría de los hombres que se divorciaban debían volver a casa de sus padres porque no podían sostener 2 hogares. Ello implicaba que no tenían un lugar para recibir a sus hijos y que ellos tampoco tenían posibilidad de reconstruir su vida, porque vivían con sus papás. Por lo que se concluyó que era un abuso de derecho, ordenándose la venta de la propiedad que era sede del hogar conyugal, a fin de que ambos pudieran seguir desarrollando su vida normalmente con sus hijos. Muchas veces yo noto una gran resistencia en las mujeres a dejar el hogar conyugal y piensan que van a vivir muy mal con la mitad de lo que reciben o de otros bienes que reciban. Yo trato de demostrarles que muchas veces las zonas de la ciudad tienen distinto precio en el metro cuadrado y que no se trata solamente de vivir en el barrio más caro,
sino que se trata de vivir de una manera que los hijos estén los más cómodos posibles con ambos padres. De modo que en el caso de los españoles lo vendían por abuso de derecho y en el nuestro la renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del ex esposo que no usufructa la vivienda también es una solución aceptable conforme la ley. Hay que tener en cuenta las posibilidades económicas e ingresos de quien vive en el lugar y el interés familiar. Por último, se debe tener en consideración el estado de salud y la edad de los cónyuges, porque no es lo mismo divorciar una pareja de determinada edad que una pareja joven, que tiene muchas más posibilidades. Y la situación también de otras personas que viven dentro del inmueble y que integran el grupo familiar. Ahora, el derecho al uso de la el uso de la vivienda familiar con exclusividad cesa. ¿Cuándo? Cuando se vence el plazo otorgado por el juez, cuando las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento se modificaron, de modo que sería inequitativo seguir manteniéndolo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando ingresa a vivir otra persona a esa vivienda, al grupo familiar, porque necesariamente eso va a implicar un mayor ingreso y una modificación de las costumbres. O por las causales que dan lugar a la declaración de indignidad en el juicio sucesorio, que se toman para excluir al heredero forzoso. Yo les diría que son tan exóticas que no creo que nunca se apliquen. Por ahora nunca las voy a aplicar. Ser autor, cómplice o partícipe de un delito doloso contra la persona, su honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad del cónyuge, o su conviviente o de sus descendientes, ascendientes y hermanos, por haber maltratado gravemente al causante. Gravemente me indigna. Así que uno lo puede maltratar, pero si no es gravemente, no lo vamos a declarar indigno y va a ir a nuestra sucesión igual. Por haber ofendido gravemente su memoria, por haber acusado y denunciado por un delito de prisión o reclusión, salvo que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge o conviviente, su descendiente, ascendiente o hermano, o haya obrado en cumplimiento de un deber legal. Como ven, es muy difícil que estos hechos entre cónyuges se den. Como se comprenderán, todos estos supuestos son poco probables. Lo que debo agregar antes de terminar es lo referente a los alimentos. La igualdad jurídica de los esposos impone una obligación recíproca entre ellos, conforme el principio que contiene la ley. Esto implica que conforme a las concretas circunstancias, me da el sol en los ojos, conforme a las concretas circunstancias de la pareja, cada uno va a aportar a los gastos comunes. Es decir, se distribuyen los roles, hay posibilidad de que cada uno de ellos cumplan distintos roles, hay también que evaluar la existencia de bienes productores de rentas o cualquier elemento que produzca un ingreso. Ellos se deben alimentos durante toda la vida en común y en la separación de hecho. Durante la vida en común es difícil que se demanden a alguno de ellos por la prestación alimentaria, porque se supone que es un pozo en común y que los dos utilizan para subvencionar los gastos.
pero puede ocurrir en la separación de hecho. Para poder obtener esos alimentos, el esposo o la esposa tienen que demostrar la necesidad, la falta de recursos, la imposibilidad de obtenerlos por sí mismos pero piensen algo, como nuestro divorcio se decreta tan rápido, el tiempo de la separación de hecho puede ser brevísimo, porque al poder pedir el divorcio unilateralmente, como les decía antes, puede durar 15 días el pleito. La regla después del divorcio es la inexistencia de alimentos, entre ellos. Cada uno es responsable de mantenerse por sí mismo. Es la primera vez que la ley pone en hombros de cada persona la obligación de mantenerse por sí mismos. El código anterior no lo traía, quizás porque era un código muy viejito, tenía más de 100 años, y bueno, las mujeres no trabajaban, entonces no había una realidad social que respondiera a esa situación. ¿Cuáles son las excepciones de los alimentos entre cónyuges? Cuando el cónyuge padece una enfermedad preexistente, grave, y que es preexistente al divorcio, que le impide autosustentarse, y en este caso, si el alimentante fallece, queda como carga de la sucesión y los herederos la tienen que cumplir. El otro supuesto es a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidades razonables de obtenerlos. Se tiene en cuenta la edad, el estado de salud, la capacidad laboral. Siempre es de ambos esto, porque piensen en matrimonios de adultos mayores. Cuando divorciamos, matrimonios de adultos mayores que han estado muchos años casados y que han cumplido roles diferentes. Entonces tenemos que ver si están jubilados, cuánto tienen de jubilación, cómo está el estado de salud de cada uno, la capacidad laboral, si realmente pueden o no trabajar, la posibilidad de obtener un empleo de quien solicita los alimentos, ¿no? Así como la atribución judicial o fáctica de la vivienda, que fuera sede del hogar conyugal. La obligación no puede tener, y esto es un límite, una duración mayor a la que duró el matrimonio. ¿Por qué? Porque la ley cada vez más entiende que va a haber sucesivas parejas monogámicas en la vida de las personas. Y tampoco procede para quien reciba compensación económica. En los supuestos, la obligación cesa si desaparece la causa que lo motivó, o si la persona contrae matrimonio o vive en una unión convivencial. Bueno, espero haberles sido útil y que comprendan que tanto un abogado como un juez de familia son seres comprometidos fundamentalmente con la armonía y la paz, a fin de constituir una sociedad más sana y feliz. Tratamos de ser los mejores servidores para ello. Muchas gracias, me alegro haber tenido la oportunidad de estar con ustedes, les agradezco que me hayan escuchado y confío que les haya sido en alguna parte útil. Hasta muy pronto.